Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un pequeño tutorial avanzado sobre traducción. Antes de empezar quiero recordaros que en la descripción del vídeo tienen los enlaces a mis redes sociales, por si me queréis seguir, así como también los enlaces a los programas y páginas web que voy a utilizar en este vídeo. Así como también podéis encontrar otros tutoriales que os pueden ser de utilidad. Bueno, dicho esto, comenzamos. Voy a empezar explicando cuáles son los principios básicos que, según mi opinión, debería seguir todo traductor, ya sea de anime, manga, novelas, etc. En primer lugar, hay que hacer una traducción lo más exacta posible. Esto significa que las palabras que elijamos deben ser la traducción más correcta de esa frase en concreto, en un contexto determinado. En segundo lugar, en caso de que la frase no tenga una traducción clara a nuestro idioma, tenemos que adaptarla siguiendo las normas ortográficas y gramaticales, siempre intentando conservar la esencia original de la obra. Y en tercer lugar, en caso de que sea una adaptación de otra obra, hay que documentarse bien acerca de la terminología de la obra original. Estos tres principios pueden parecer una chorrada, pero me he encontrado con traducciones en donde se inventan gran parte de los diálogos y no coinciden con el audio original. Traducciones en donde la terminología de la obra se la pasan por el forro y agarran la primera traducción que ven en el diccionario, e incluso he visto traducciones que parecen hechas por un extraterrestre aprendiendo español, ya que la cantidad de errores e incoherencias no es normal. Y este tipo de cosas no las he visto solo en fansub, sino también en páginas oficiales de streaming como Crunchyroll, HIDIVE, Netflix y en la antigua Funimation. Por eso me he decidido hacer este tutorial con la esperanza de que en un futuro este tipo de cosas sean cada vez menos frecuentes. Todos cometemos errores, eso no lo voy a negar, pero es importante aprender de ellos y no volver a cometerlos. Bien, para empezar os voy a enseñar a instalar y configurar el programa AISUB desde cero, junto con los diccionarios, ya que es bastante útil. Bien, para empezar nos iremos a la página de descarga de AISUB. No os asustéis si veis todas las letras en japonés, es algo normal. Entonces, una vez en esta página os tenéis que descargar esta versión aquí que pone Windows 64 y aquí. Esta es la última versión, la 3.2.264exe. La de abajo es la versión portable, si lo que queréis es tener el programa en una carpeta, pero si queréis instalarlo os recomiendo esta opción, la tercera. La dais a descargar y seleccionáis una carpeta cualquiera. En mi caso elegiré el escritorio. Yo aquí ya lo tengo descargado. Ahora procedemos a abrir este archivo. Aquí elegimos el idioma español. Le damos a OK, le damos a siguiente, siguiente. En mi caso, como ya tenía instalado este programa, me sale este mensaje de si quiero realizar la instalación en esa carpeta. Así que le damos al botón de sí. Pero en vuestro caso, si nunca habéis tenido instalado el programa, no os debería salir este mensaje. Bien, procedemos, le damos a sí. Aquí podéis seleccionar estos recuadros si queréis tener un icono de acceso rápido en el menú. Yo os lo recomiendo. Le damos a siguiente, instalar y ya está, ya ha terminado de instalarse el programa. Ahora tenéis que, con mucho cuidado, de seleccionar este recuadro y le dais a finalizar. Ahora vamos a instalar el diccionario de español para AISUB. Para ello nos tenemos que ir otra vez a la página oficial y aquí buscar el idioma español. Podéis bien traducir la página si estáis en Google Chrome, y luego también podéis aquí, si vais seleccionando poco a poco, si os fijáis aquí abajo a la izquierda os va apareciendo las abreviaturas del idioma. Aquí el que pone es este de aquí, lo descargamos, apretamos, elegimos una carpeta y ya está, ya lo tenemos descargado. Ahora procedemos a abrir este archivo y le damos a Next. Otra vez le damos a Next. Tenéis que seleccionar la opción de Full Installation con todo seleccionado. Le dais a Next y le dais a Install. Y listo, ya está. Ya tenéis instalado el AISUB con los diccionarios. Ahora nos tenemos que ir a la carpeta siguiente que os voy a decir. Tenemos que ir aquí
a explorador de archivos, este equipo, disco local, y ahora muy atentos. En principio, la versión que habéis instalado es la de iGSub 64 bits. Entonces, si entráis en vuestra carpeta de archivos de programa y luego entráis a iGSub, aquí en diccionarios os debería aparecer una carpeta con este diccionario que hemos instalado. El es. En caso de que no os aparezca, os podéis ir aquí a disco local, archivos de programa x86. Aquí otra vez buscáis iGSub, diccionaries, y aquí os aparecerá el diccionario que habéis instalado. Y luego lo copiáis estos archivos de aquí y os vais a la carpeta de archivos de programa. Y en esta carpeta de iGSub, diccionaries, aquí pegáis esos archivos. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay veces en donde se puede producir un pequeño error y en lugar de instalarse los diccionarios en la carpeta de iGSub versión 64 bits, se instala en la de 32 bits. Entonces tenéis que copiar esos archivos y pasarlos a la carpeta principal, porque si no, no lo va a reconocer. Bien, una vez que ya tenéis copiados y habéis verificado que están los diccionarios en su sitio, ahora nos vamos a abrir el programa iGSub. Bien, la primera vez que abráis el programa os van a aparecer las letras en un tamaño muy pequeñito. Esto lo podéis ajustar fácilmente aquí en la opción de ver, opciones, interfaz, y aquí podéis ajustar el tamaño de fuente. Yo por lo general lo tengo, el tamaño de fuente de la caja de edición lo tengo en 14 y luego el tamaño de fuente de las líneas en 10 para que me resulte cómodo leer. También podéis incluso cambiar la fuente, pero yo lo dejo tal cual. Bien, lo importante no es esto, lo importante es que una vez que ya estáis en el programa, para que el programa os empiece a reconocer las palabras utilizando el diccionario de español, tenéis que seleccionar una palabra cualquiera. Lo importante es que esa palabra tiene que estar subrayada de color rojo para poder cambiar de diccionario. Y aquí, apretando clic derecho, tenéis que aquí seleccionar la opción de idioma de corrector ortográfico y aquí seleccionáis el idioma español. Y ya está. Y a partir de ahora, cada vez que abráis unos subtítulos, se os va a identificar las palabras en español. Y esto, en función del diccionario, va a haber palabras que o bien no las reconoce porque no están incluidas, o bien palabras que están mal escritas y os lo van a indicar. Esto es bastante práctico, sobre todo de cara a hacer una revisión bastante superficial de los subtítulos. Bien, ahora os voy a explicar un poco cuál es el protocolo que suelo seguir cada vez que traduzco unos subtítulos del inglés al español. El proceso puede variar un poco dependiendo de si los subtítulos que se utilizan como base son de confianza o no. Si son subtítulos confiables, es decir, que puedo traducir directamente sin tener que preocuparme porque hayan sido mal traducidos del japonés al inglés o que no coincidan con el audio, entonces lo primero que hago es ir traduciendo directamente intentando ir lo más rápido posible y a la vez revisando que lo que he escrito esté bien redactado, sin errores. En mi caso yo suelo utilizar muchas veces aquí, en subtítulos, la opción asistente de traducción, ya que es mucho más rápido ir escribiendo aquí y luego para pasar a la siguiente línea únicamente tenemos que apretar Enter. E incluso nos aparece aquí lo que viene siendo los subtítulos anteriores, lo que vamos a traducir, y aquí ponemos la traducción. Es bastante práctico esto, que no tener que ir línea por línea seleccionando todo o bien escribiendo aquí a un lado y luego teniendo que borrar posteriormente. Es cuestión de ganar unos segundos, que a la larga se van acumulando y se convierten en minutos. En caso de que me encuentre con alguna palabra que no entiendo en inglés, me voy a un diccionario de inglés-español. En internet podéis encontrar varios. Yo recomiendo uno en concreto, llamado Word Reference. Es un diccionario en línea bastante completo y muy utilizado por muchas personas. Por ejemplo, vamos a probar con una palabra. Esta de aquí, por ejemplo. Squeeze. A ver qué nos pone. Nos dan varias opciones y nos indican en qué contexto se puede utilizar esa palabra, con varios ejemplos de frases. Luego aquí también tenéis
otras traducciones adicionales, que pueden ser o bien palabras compuestas o bien conjuntos de palabras que contienen el término que estamos buscando, pero que significan otra cosa. Y luego aquí tenemos locuciones verbales y formas compuestas. Como digo, es un diccionario muy completo. Si no queréis tener que estar agarrando un diccionario súper grande y tener que estar buscando uno a una palabra, pasando página, es mucho más cómodo y más rápido. Luego aquí también tenéis la opción de escuchar cómo se pronuncia esa palabra. Y luego aquí tenéis 3 pestañas. Uno viene siendo el diccionario Collins, que es otro diccionario, y aquí ya os lo pone de otra forma más desglosada, más propiamente un diccionario con sus entradas, sus acepciones. Y luego aquí tenéis también el Word Reference Reverse, que es, digamos, el proceso inverso. Aquí te sugieren palabras en español que se pueden traducir de esa forma. Podéis utilizar las 3 pestañas para intentar complementar esa traducción que os cuesta de la palabra en concreto. Luego también, si os encontráis con un conjunto de palabras en donde si se traduce de forma literal no tiene sentido, entonces es probable que os hayáis encontrado con una frase hecha, una locución verbal o una expresión compuesta. En esos casos lo mejor es copiar todas las palabras que forman esa expresión y buscar su significado en conjunto. Para este tipo de frases yo suelo utilizar la página llamado Context Reverso. Esta página lo que hace es comparar diversas traducciones que tiene una palabra o conjunto de palabras, y así más o menos tú te puedes orientar cómo traducen esa expresión diferentes personas. Bien, vamos a probar con esta expresión que es keep close. Lo copiamos, nos vamos al diccionario. Aquí tenemos que seleccionar el idioma de entrada, que sería inglés, y el español, que sería el idioma de salida. Bien, copiamos la expresión y le damos a buscar. Y aquí nos va a sugerir varias opciones. Y aquí, si os fijáis, aquí nos pone que hay que registrarse para ver más ejemplos. Yo lo recomiendo, ya que os va a dar mucho más ejemplos y en algunos casos puede ser muy útil, sobre todo para esas expresiones inglesas muy típicas, muy propias del lenguaje, sobre todo del dialecto del inglés americano. También debéis tener cuidado con los false friends, es decir, palabras en inglés que suenan muy similar a palabras en español, pero que tienen un significado diferente. Por ejemplo, tenemos esta palabra de aquí. A simple vista, uno podría pensar que se puede traducir como argumento, pero en la mayoría de contextos se suele utilizar como una referencia a discusión, pelea, un debate. Como digo, son palabras que suenan muy parecidos al español, pero que tienen un significado diferente. Así que en caso de dudas es mejor consultarlo con un diccionario, como puede ser Word Reference. También se puede dar el caso de que nos encontremos con algún término propio del anime. Para eso lo primero que hago es consultar con la Wikia para informarme un poco sobre esa palabra. Muchas veces las wikis aunan todo el conocimiento sobre alguna obra y a veces también puede ser que no encontréis nada. En caso de que no os convenza lo que encontráis en la Wikia, podéis buscar la obra original por internet. Hay muchos foros en donde seguramente podréis encontrarlo fácilmente. Los nombres de persona y lugares los conservo tal cual aparecen en la obra original. Hay veces en donde os encontraréis nombres en inglés, pero que en la versión en japonés lo han adaptado de una forma diferente, por las peculiaridades del idioma. Luego los nombres de armas, magia y técnicas, si están en inglés los dejo tal cual, pero si están en japonés, ahí yo suelo intentar traducirlo. Aunque también debéis tener en cuenta de que hay algunos nombres que hacen referencia a la mitología oriental. Ha habido veces en los que me he encontrado con técnicas y hechizos que hacen referencia al budismo, y para traducirlos me he tenido que documentar a fondo, así que debéis tenerlo en cuenta. Y por último, debéis tener cuidado con los anglicismos, ya que hay palabras que, al igual que ocurre en español, en japonés se han adoptado palabras propias del inglés, por lo que en esos casos, si ese anglicismo no se usa en nuestro idioma, habrá que traducirlo. Otra cosa importante a tener en cuenta son los caracteres por segundo de los subtítulos. Aquí en IGSub, en esta columna de aquí, que veis aquí, que pone CPS, os aparecerá un número. Este número indica los caracteres por segundo. Si este número supera o se aproxima a 18, empezará a ponerse de color rojo. Y si el número es menor de 16, aparecerá de un color blanco.
Esto es importante porque si nos pasamos de los 18 caracteres por segundo, significa que para ese intervalo de tiempo tenemos demasiadas letras y esto puede ocasionar que al espectador no le dé tiempo a leer toda la línea y tenga que pausar el vídeo o retroceder para entender bien lo que ponen los subtítulos. Por eso es importante hacer una buena economía del lenguaje y poner solo las palabras necesarias y simplificar los subtítulos lo máximo posible, conservando la esencia propia del anime. Estos serían mis consejos para aquellos subtítulos en inglés u otro idioma en donde nos podemos fiar por completo, pero también se puede dar el caso en donde nos encontremos con subtítulos de dudosa calidad, con frases en donde, a pesar de haber hecho una buena traducción, no tenga mucho sentido esas frases en ese contexto y en ese anime. En esos casos es probable que estemos ante un error de traducción. Por eso yo siempre suelo recomendar tener siempre abierto el vídeo y el audio, ya que ayuda bastante a poner ese contexto y darse cuenta más rápido de los errores. Entonces, para abrir el vídeo, ya sabéis muchos, pero lo voy a recordar. Nos vamos aquí a la opción de vídeo, abrir vídeo, y aquí seleccionamos un vídeo, el que nosotros queramos. En mi caso yo voy a buscar el de este anime, y aquí podéis ajustar el tamaño de la previsualización, y aquí por defecto os puede aparecer de esta forma la pista de audio. Únicamente deseleccionáis esta opción que pone modo de analizador de espectro y os va a aparecer así la barra de audio. Y ahora aquí podéis ajustar tanto la amplitud vertical como horizontal, eso dependiendo de cómo lo queráis ver. Lo importante es que con este botón de aquí podéis escuchar, reproducir el audio de esa línea actual. Y luego con este botón podéis reproducir tanto el audio como el vídeo para ver esa frase en concreto. A veces los errores de traducción se pueden detectar únicamente en función de los caracteres por segundo, sobre todo en frases breves, ya que si vemos una frase que en audio japonés pueden decir en apenas unos pocos sonidos, mientras que en los subtítulos en inglés hay muchas palabras, eso debe significar que algo anda mal y debe hacernos sospechar. Entonces, cuando me encuentro con frases dudosas, lo que suelo hacer primero es, 1. Escuchar el audio original e intentar ver si puedo traducirlo de oído. Eso dependerá también de vuestra experiencia con el idioma y si ya habéis visto frases similares. Una de las características de los animes escolares de comedia y romance es que muchas frases son estandarizadas y se suelen repetir en muchos animes, así que después de escucharlo varias veces os acordaréis de cómo traducirlo. Cuando no soy capaz de traducir de oído una frase, lo que hago es buscar esa palabra clave o palabras clave que dan sentido a la frase, ya sea un verbo, un nombre o un adjetivo, y me voy a esta página llamada White Eagle. Esta página de aquí permite convertir el romaji, es decir, la forma romanizada de las letras en japonés, es decir, los sonidos, como lo escuchamos nosotros, y lo permite convertir en hiragana y katakana. Entonces, aquí tenemos que escribir más o menos lo que vamos escuchando con letras y vocales, todo en función del audio. Por ejemplo, vamos a agarrar una frase sencillita. Esta de aquí, por ejemplo. Arigato, ieme. Bien, entonces, ahora nos vamos aquí a White Eagle y escribimos lo que hemos escuchado. Ponemos arigato. ¿Veis? Aquí nos aparece los caracteres en hiragana que representa este sonido, estos sonidos de aquí. Y luego con esta información de aquí, con estos caracteres, los copio y me voy a otra página de traducción de japonés a inglés. Hay dos que yo recomiendo. Una es jisho.org y luego tenemos romajidesu.com. Esta la suelo utilizar últimamente más, pero prácticamente son bastante similares. Esta Romajidesu, la peculiaridad que tiene es que ofrece algunas funciones extras que son más útiles. Bien, entonces nos vamos aquí a la opción que pone Japanese Dictionary y aquí pegamos los caracteres que hemos copiado. Le damos a Look Up, buscar. ¿Veis? Aquí ya nos dice cómo se traduce esta expresión, que significa gracias. Aquí también nos dan otras palabras que contienen esa expresión. En Jisho más o menos funciona igual. Lo mismo, pegamos los caracteres en japonés y aquí nos dan varios ejemplos de traducción. Muy similar, pero yo recomiendo más Romajidesu. Además, también en Romajidesu os va a aparecer varios ejemplos y varios contextos en los que se usa esa palabra en concreto. Esto es muy útil sobre todo cuando tenemos una o dos palabras que no nos convence,
cómo aparecen los subtítulos en inglés y queremos ver si está bien traducido, ya que hay casos en donde una misma palabra en japonés tiene varias traducciones y significados, y el traductor en inglés elige lo menos apropiado. Incluso a veces podemos hacer el procedimiento inverso, es decir, para saber si una palabra en inglés está bien traducida, lo podéis copiar en Romaji Desu en inglés y le dais a buscar. Por ejemplo, vamos a copiar esta de aquí y vamos a ver qué nos pone. Y aquí os dará una lista de sugerencias con palabras en japonés que incluyen como traducción esa palabra que habéis buscado. Aquí lo que nos interesa son las palabras escritas en Romaji, aquí, lo que está en verde. Y escuchando el audio original del vídeo, lo compararemos con estas letras de aquí, a ver si coincide. Si no encontramos ninguna palabra con sonidos parecidos aquí en el diccionario, entonces es probable que esa palabra esté mal traducida. Si tenéis práctica transcribiendo del audio japonés a Romaji, con estas herramientas podréis resolver muchas dudas que os surjan y hacer que las traducciones sean más precisas. Sin embargo, cuando se da el caso de que, a pesar de haber transcrito el audio, no se encuentra una traducción apropiada, entonces lo que yo suelo hacer es recurrir a la siguiente página, llamada Speech to Text. Esta página permite transcribir a texto audios en diferentes idiomas, entre los que se encuentra el japonés. Para optimizar este procedimiento, lo que suelo utilizar es una herramienta de edición de vídeo que recorte ese fragmento y únicamente nos deje el audio correspondiente a esa línea. Yo suelo utilizar el programa Format Factory, pero podéis utilizar el que vosotros queráis. Aquí yo selecciono MP3, ya que es el formato más compatible, y aquí añadimos el vídeo que queremos recortar. Ahora aquí tenemos que seleccionar la opción que pone aquí, opción, y aquí nos va a aparecer unos recuadros en donde podemos escribir el tiempo de inicio y el tiempo final. Únicamente nos vamos aquí a la línea que queremos buscar. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta de aquí y voy a copiar el tiempo de inicio. Hay que copiarlo de forma manual, ya que no permite copiar y pegar. Copiamos los números, le damos a aceptar, aceptar, y aquí por defecto se os guardará en una carpeta. Únicamente os vais aquí, por ejemplo, hacéis clic derecho, abrir carpeta de salida y encontraréis vuestro archivo que se ha generado. Una vez que ya tenéis aquí el vídeo en espera, le dais a iniciar y listo, ya tenemos aquí el vídeo ya convertido a formato audio MP3. Ahora nos vamos aquí otra vez a la página. Aquí en Voice Model cambiamos y ponemos Japanese Broadband y aquí tenemos que subir el audio que hemos generado. Y aquí elegimos la carpeta con el audio. Seleccionamos el archivo y le damos a abrir. Aquí puede producirse este error que pone WebSocket Connection Error. Esto es algo bastante habitual, únicamente refrescáis la página y ya está. Y ya está. Se os empezará a reconocer el archivo de audio. ¿De acuerdo? Únicamente copiamos esto de aquí y nos vamos aquí al diccionario de Romaji Desu. Y aquí tenemos aquí una opción llamada Japanese Translator. Si seleccionáis esta opción de aquí, veis aquí que os aparece un recuadro para pegar la frase en japonés. Apretáis Ctrl V, le dais a Translate Now y aquí os va a aparecer en la frase original la traducción en Romaji Kana y luego la traducción en inglés. Esta traducción en inglés, lo único malo que tiene es que solamente os da una opción, que es la opción más aproximada a la frase que habéis puesto. Muchas veces esta traducción puede ser la válida. Únicamente tendréis que traducir esta frase del inglés al español y ya está, ya tenéis vuestra frase traducida. Sin embargo, puede haber otros casos en donde haya que ajustar algunas palabras o haya que cambiar un poco lo que viene siendo la expresión para adaptarlo al español. También debéis tener en cuenta que los nombres propios de personas y lugares puede que no se traduzcan bien. Así que en esos casos lo más recomendable es que vayáis a la Wikia o a la Wikipedia y copiéis el nombre en japonés de ese personaje o de ese lugar y lo sustituyáis por el fragmento correspondiente aquí en los caracteres en japonés. A veces incluso hay algunos sonidos que no se transcriben bien con la herramienta Speech to Text, como por ejemplo este de aquí. Entonces tendréis que ir aquí y tendréis que escribirlo de forma manual y únicamente copiar esa expresión que no se ha transcrito bien. También hay ciertas escenas en donde mientras los personajes hablan se escucha música de fondo a un volumen considerable y esto puede interferir con la transcripción. Para esos casos yo os recomiendo esta página llamada
lalalal.ai, que mediante inteligencia artificial permite aislar la música o las voces de un audio. Mucha gente utiliza esto para conseguir la melodía de una canción quitando las voces. Pues bien, yo lo utilizo para todo lo contrario, para aislar únicamente las voces y que no interfiera la música. También podéis utilizar Vocal Remover, pero esta es de pago. Entonces, para utilizar esta página os tenéis que registrar o bien iniciar sesión con Google. Yo aquí ya he iniciado sesión, entonces para empezar a usarlo tenemos que seleccionar aquí Select Files y luego nos vamos aquí y abrimos nuestro archivo de audio y se empezará a subir y a procesar. Bien, una vez hecho esto, ya aquí os va a aparecer dos pistas, una que es la pista vocal y otra la pista instrumental. Entonces aquí le dais al botón Process de Entire File y luego se empezará a procesar todo. Y ya se habrá procesado todo el audio. Ahora únicamente descargamos lo que nos interesa, que es la versión vocal, es decir, las voces. Y ya está, se generará un archivo .mp3. Y luego con este archivo nos vamos a Speech to Text y lo abrimos. Por lo general se va a descargar en la carpeta descargas. Así que le damos aquí a abrir y listo. Con esto en principio ya debería ser más nítida la voz. Se debería reconocer más claro lo que dicen los personajes. Y luego ya con estos caracteres tendremos que hacer lo mismo, repetir el proceso. Copiar todo esto, nos vamos a el traductor de Romaji Desu y lo pegamos. Y le damos al botón de Translate. Con estas herramientas la mayoría de veces vais a poder extraer el audio, aunque siempre puede haber un pequeñísimo número de casos en donde es posible que el transcriptor de Speech to Text no reconozca los diálogos. Normalmente se da por problemas con los personajes que hablan muy rápido. De todas formas, siempre podéis complementarlo con el conversor de Romaji a Hiragana de White Eagle. Aunque puede ser algo molesto y cuesta ir sacando las palabras hasta que se le agarra práctica. Bien, estas serían todas las herramientas que yo os recomiendo que tengáis en cuenta a la hora de traducir subtítulos del inglés al español de cualquier anime. También podéis utilizarlo perfectamente para traducir un anime directamente del japonés al español, aunque en esos casos debéis tener en cuenta que Romaji Desu es un excelente diccionario y su herramienta de traducción es muy potente, pero como todo no está exento de fallos, así que debéis prestar atención a las frases y adaptarlas bien al contexto. Y recordad siempre que podáis traducir escuchando el audio, ya que así nos daremos cuenta más rápido de un posible error de traducción. Por último, dejad que os dé las gracias por llegar hasta esta parte del vídeo. Gracias también a todas aquellas maravillosas personas que se dedican a traducir esos animes que tanto disfrutamos. Y solo espero que estas herramientas os sean de utilidad y que os faciliten vuestra tarea diaria. Y nada, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.